Yo no sé si aquí hay gente que tenga 2 generaciones de cristianos. ¡Wow! Gloria a Dios. 3 o más generaciones de cristianos, que ustedes son la tercera o más generación. ¡Wow! ¡Qué asombroso! En verdad, qué gusto. Y justo de eso se trata este mensaje. Así que quiero que presentemos a los 2 personajes de los cuales vamos a hablar esta mañana. Y están en 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo 1, o muchos versículos, aunque vamos a ir pausados. Te doy un momento para que lo puedas encontrar. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y ese es el que vamos a leer. Y dice así: empieza hablando Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús. El siguiente versículo dice: a Timoteo, mi hijo amado, que misericordia y paz de Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor sea a tu vida. Pero este primer versículo donde Pablo presenta la carta, me encanta porque presenta el mensaje del Evangelio, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y si es la primera vez que vienes a una iglesia, déjame decirte que la promesa de vida en Cristo Jesús sí es que el día que tú vayas a su presencia, es decir, el día que dejes esta tierra, te vas a encontrar delante de Él, y Él, a través del sacrificio de su Hijo, podrá declararte santo si lo has recibido en tu corazón y tener vida eterna. Pero también es que en esta vida vamos a experimentar todas las promesas que Él ha dejado para nosotros. Y me encanta porque Pablo era alguien que no tenía la menor idea de todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Y cuando conoció a Dios, su forma de vivir cambió por completo. Y yo no sé si tú te puedas identificar con Pablo siendo un cristiano de primera generación. ¿Te acuerdas cómo vivías tu vida? Dice: hoy no es viernes, pero todos se saben esa frase. Una no es, no se preocupen. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Te acuerdas que vivías a tu propia manera, a tu propia conveniencia, haciendo lo que tú quisieras, o como el cielo, la tierra, o quién sabe de dónde te enseñaron a hacerlo? Así vivía Pablo, a su manera, en su religión. Pero el día que se encontró con Jesús, todo lo que él creyó haber sabido de cómo vivir la vida cambió. Y me encanta porque eso nos pasó a nosotros. El día que conocimos a Jesús, toda la forma en cómo habíamos estado viviendo nuestra vida fue confrontado con Él. Si tú tal vez eres una persona que decía: así soy y nunca voy a cambiar, después de conocer a Jesús empezaste a cambiar. Tal vez eres una persona con un temperamento horrible. Pasaba una mosca, te enojabas. No pasaba la mosca, te enojabas más. Y entonces entendiste la palabra de Dios que tienes que tener dominio propio. Y eso te fue trabajando Dios hasta que hoy eres una persona con un gran temple. Y dices: wow. Tal vez antes de Cristo estabas viviendo con la mujer, con la mamá de tus hijos. Es más, la presentabas: mi novia, ¿no? Ya tienen 3 hijos en común. Y cuando llegaste a Cristo, fuiste confrontado con algo: que Dios anhela el matrimonio, que Dios anhela familias, que Dios anhela construir en base al núcleo familiar una sociedad que tiene principios, valores, que puede ser fuerte en sí misma. Tal vez antes de venir a Cristo, tú tenías una adicción a drogas, a hábitos, a formas de vivir. Y cuando llegaste, Jesús te confrontó diciéndote: yo te hago libre. Nunca más vuelvas a esa esclavitud. Y me encanta porque los cristianos de primera generación vivieron ese choque cultural, ese choque de vida, esa forma tan impresionante en cómo Jesús llega a tu vida. Y me encanta porque Pablo lo vivió. Aunque en este versículo muy resumido lo dice, quiero que hoy lo hablemos un poquito más desarrollado. Brinca conmigo a Gálatas. Vámonos a Gálatas capítulo 1, del versículo 13 al 16. Y te doy un momentito para que llegues. Gálatas 1, del 3 al 16.
Y Pablo empieza a contarnos cómo era él antes de Cristo. Y dice así: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esta era la personalidad. Yo no sé si has conocido a alguien que dice: no me hables de Dios. Él era así. Versículo 14: en el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero entonces viene el versículo 15 y dice: pero Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo diese a conocer entre los gentiles. Y luego el resto del texto nos sigue diciendo: y que cuando Él se convierte, no fue a ver a los discípulos, se fue a Asia, luego regresó y vio a Pedro. Y eso Dios lo ocupó para ir trabajando su vida. Y me encanta porque cuando alguien recién conoce a Cristo, este es el ejemplo de lo que va a pasar. Tuve en otro tiempo, habían escuchado de mí antes, pero ahora yo ya no tomo. Habían escuchado de mí antes, pero ahora yo soy fiel a mi matrimonio. Hay una frase que me encanta y dice: un hombre de una sola mujer y de un solo Dios. Y tal vez antes tú no tenías esos títulos, pero después de Cristo pudiste vivirlo y pudo ser parte de tu identidad. ¿Qué quiero decirte? Todos en algún momento tuvieron la oportunidad de ser cristianos de primera generación y tuvieron el privilegio de poder vivir esto. En otro tiempo decían de mí, pero ahora Dios me ha transformado. Y ahorita que levantaban las manos en la adoración, yo decía: ¿en serio lo crees? Poderoso su nombre es Él. A veces cuando hablamos del poder de Dios, creemos el poder de Dios en hacer milagros, y es verdad, en hacer prodigios. Hay quien por ahí ora por la lotería y Dios, si eres poderoso que me la gane, ¿no? Pero el poder de Dios manifestado en ver la vida de una persona ser transformada es incomparable. Hay una frase que tiene mi mamá: ¿cuántos algún día decían: yo nunca voy a pisar una iglesia? ¿Cuántos alguna vez has escuchado decir: no me hables de tu Dios, no quiero saber nada? Y con el tiempo están aquí. Hay una frase que mi mamá tiene y es genial porque dice: árboles más gruesos y chonchos ha tumbado Dios a sus pies. Y yo lo que quiero decirte es que Dios sigue haciendo con su poder ese nivel de milagros. Hay quienes piensan que todo es posible menos que cambie una persona. Y probablemente sin Cristo eso sea verdad. Una persona, ¿por qué debería cambiar? Pero cuando Cristo, el poder del Espíritu Santo está en su vida, hay un cambio en ellos. A veces es inmediato, a veces es progresivo, pero siempre hay un cambio en ellos. Y me encanta. Vamos a regresarnos a Primera de Timoteo, porque para este momento ya se nos presentó el primer personaje, un cristiano de primera generación como lo era Pablo. Pero entonces se nos va a presentar otros personajes que son cristianos generacionales. Y quiero que vayamos del versículo 3 al versículo 5 y quiero que lo leamos juntos. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, cuando te recuerdo en mis oraciones, Timoteo, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de alegría, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también tú la tienes. Y me encanta porque nos presentan a una familia que en algún punto, algún predicador que la Biblia no nos menciona, llevó el mensaje y lo creyó. Y déjame como tratar de significarlo, porque yo me imagino esto. Yo me imagino que
Loida, que era la abuela, algún día, tal vez en el bazar, tal vez en el lugar donde lavan la ropa, tal vez entre amigas, un día escuchó este mensaje tan poderoso: Jesucristo murió, resucitó y trae salvación a quien en Él cree. Y ese fue un mensaje tan poderoso que llegó a su vida. Y entonces Loida recibió ese mensaje, recibió a Jesucristo, y hubo en ella un fuego, una pasión que llevó a su hija, a Eunice, y llevó a su hija a conocer de Cristo. Y obviamente la hija tenía un chamaquito, entonces ni modo, se lo jalaron. Y entonces ya tenías una generación completa conociendo de Dios. Y eso me encanta, porque yo creo que muchos aquí han experimentado esa historia. Y yo no sé si tú te acordarás de tu historia. ¿Cómo fue tu historia de conocer a Cristo? ¿Un familiar te predicó? ¿Un amigo te predicó? ¿Alguien que tú apreciabas te insistía demasiado por ir a una iglesia? ¿Cómo fue tu historia? Y es algo que a mí me encanta preguntarle a múltiples de mis amigos: ¿cómo llegaron a Cristo? Y muchas veces esta es la historia. Y quiero abrirte mi corazón un poco, porque en mi vida personal algo así nos pasó. Por ahí había unos tíos abuelos, no lejanos, pero ahí había unos tíos abuelos raros, hippies. Después nos enteramos que eran cristianos. Y entonces un día abren en su casa un grupo de conexión, como el que tú tienes, como el que tú vas. E invitaron a mi abuelita. Y entonces mi abuelita fue, conoció de Cristo. Wow. Hoy en día mi abuelita ya está con el Señor. Y entonces mi abuelita invitó a mi mamá. Y entonces mi mamá fue. Y los dos niños pequeños de 3 y 6 años, pues no les quedó de otra, ¿no? Vámonos con... Y que conocemos de Cristo. Y empezamos a ir a la iglesia. Y entonces me asombra, porque para muchos esa fue nuestra historia, pero para otros, ustedes serán quienes a través de testimonios, a través de la prédica, a través de sus propias vidas, serán los que lleven a otros a conocer a Cristo. Yo creo que aquí ya hay abuelitos, yo creo que aquí hay padres que pueden y han traído a su familia a los pies de Cristo. Y me encanta, porque esta es la esencia del evangelio generacional, que va pasando de padres a hijos. Pero quiero que veamos el chisme completo, porque la Biblia nos permite ver el fondo de la historia. Suena muy magnífica y muy maravillosa, pero en el fondo hay algunas cosas que quiero mencionarte. Y quiero que vayamos a Gálatas 1, versículo 13-16. No, me equivoqué, discúlpenme. Quiero que vayamos a Hechos 16, versículo 1. A Hechos 16, versículo 1. La Biblia nos deja ver el contexto en el cual habían conocido del evangelio la familia de Timoteo. Y me encanta, porque muchos que ya conocemos de Cristo tenemos una frase en común: ¿por qué no conocí a Jesús antes? ¿Por qué no llegó Jesús a mi vida cuando era niño y me evitó pasar por tantos problemas? ¿Por qué no tuve la oportunidad de ir a una iglesia y vivir este ambiente cuando era joven y no me hubiera perdido tantos años? Es una frase en común en los cristianos. Y me encanta, porque justo vamos a ver la historia y el contexto en el cual estaba Timoteo. Y a veces pensamos que Dios quiere venir a nuestras vidas en un momento perfecto, pero la mayoría de nosotros podemos decir que gracias a Dios, Dios llegó a nuestra vida en nuestros peores momentos. Y a Dios le place llegar, no importando tus circunstancias, y empezar a transformar lo que vives. De tal manera que no necesitas ser perfecto. Es más, nunca lo vas a poder ser. Dios anhela llegar a tu vida en la imperfección, en los problemas, en las circunstancias que estés viviendo, y ahí y en medio de eso trabajar haciendo milagros. Y ese fue el caso de Timoteo. Y quiero que leamos Hechos 16, versículo 1 en adelante, y dice así: Pablo después llegó a Derbe y a Listra, son 2 ciudades pequeñitas. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, mas de padre griego. Quiero que recuerdes ese detalle.
Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, de Timoteo. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Al recorrer las distintas ciudades, entregaban a los hermanos el mensaje con el fin de que se cumplieran las decisiones que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían tomado. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. Y me gusta mucho este contexto porque hay detalles sutiles pero interesantes. Número uno, los judíos, una vez que empiezan las ciertas conquistas, empiezan a dispersarse. Empiezan a salir de Jerusalén y empiezan a ir a vivir a lugares remotos. Un lugar ya lejano a Jerusalén era Iconio, era Listra, era Derbe. A todos los judíos les tenemos un nombrecito y se llaman los judíos de la diáspora, es decir, que se fueron. Y como hay un dicho mexicano que por ahí dice: a donde fueras haz lo que vieres, pues vieron hombres guapos y se casaron. Además dicen que eran griegos, así que probablemente por ahí va el asunto. Y me parece muy interesante, pero una madre judía, Eunice, a través de posiblemente su madre Loida, tenía los principios judíos. Y los principios judíos, por ejemplo, era: no se casen con gentiles, no se casen con gente fuera de la fe. Y bueno, les valió. Y entonces nace Timoteo. Y yo no sé si ya estoy un poquito viejo, pero ¿cuántas veces he visto esa historia? ¿Has conocido a alguien cuando era niño iba a la iglesia? ¿Has conocido a alguien que cuando era niño conocía de Dios, incluso venía a una iglesia cristiana, aún siendo católicos, habían tenido un encuentro con Dios y tenían una relación con Dios? Y mientras fueron creciendo, se fueron alejando, se fueron al mundo, empezaron a olvidarse de Dios, y en el mundo pues conocen a un griego. Y entonces todo bonito, todo lindo, se casan, y entonces vienen los hijos y todo parece bien, hasta que de repente una madre judía dice: una vez que nace el hijo, a los 7 días hay que llevarlo al templo a circuncidarlo. Y entonces el padre del griego, si conoce la filosofía de los griegos valoraban tanto el cuerpo que la circuncisión para los griegos era un acto aborrecible, porque estabas lastimando, mutilando el cuerpo. Entonces para los griegos no les cabía en la cabeza lo que hacían los judíos, pero los judíos sabían que era un mandato de Dios. El fin del cuento y del chismecito es que si Timoteo, para cuando llegó Pablo, no estaba circuncidado, es que muy probablemente hubo una pelea a los pocos días de nacido. Era algo así como de: amor, ¿podemos llevar a nuestro hijo al templo para entregárselo a Dios? Y el griego: no. Tú puedes profesar tu fe lo que quieras, yo te dejo. Esto es más moderno. Nos casamos y todo, yo te dejo ir a la iglesia, tú haz lo que quieras mientras yo me quedo a ver el partido, ¿no? O ve a la iglesia tú, yo voy con mis papás. Pero a mi hijo no le enseñas eso. Pero a mi hijo no lo vas a llevar todos los domingos a la iglesia. Pero a mi hijo no le vas a inculcar tus creencias. Ahora son más modernos, ¿no? Ya cuando él crezca lo que lo decida, ¿no? Me han contado. ¿Cuántas veces hemos visto esa historia? Y me encanta porque ese es el contexto de Timoteo. A veces creemos que Dios va a llegar a tu vida y te va a usar de una forma grande si tu línea genealógica fue perfecta o si no había problemas en tu familia. Pero a Dios le place tomar a las personas imperfectas y hacer grandes cosas. Y entonces llega un momento, no sabemos qué habrá pasado con el padre de Timoteo. Lo único que sí sabemos es que nunca en su vida lo dejó circuncidarse. Y entonces llegó un momento en el que Timoteo ya creció, ya es grande, ya puede tomar decisiones. Y llega Pablo con el mensaje. Y entonces a Pablo le pareció bien llevarse a Timoteo. Y le dijo: Timoteo, te quiero llevar conmigo, pero por amor a los hermanos que están apenas conociendo del evangelio, te voy a pedir que te circuncides.
¿Qué decides hacer? Llega un momento en el que todos, no importando cuál fue tu contexto, tienes un momento para decidir por Cristo. Y ese era el momento de Timoteo. Y ya leímos el spoiler, dijo que sí. Es más, tenemos 2 cartas de Pablo a Timoteo. O sea que no solo dijo que sí, sino que se convirtió en alguien grande dentro del reino. Y quiero leer algo contigo que me parece muy interesante. Quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo 3, 14 y 15. El primer punto del que yo sé que te di un montón de introducción, pero el primer punto que quiero dejarte es este: Cristo llegó a mis generaciones en el momento oportuno. Cristo va a llegar a tus generaciones en el momento oportuno. Así que no te rindas de seguir orando por aquellos que aún no conocen de Cristo en tu familia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dicen así. Le dice Pablo a Timoteo: así que tú mantente firme en lo que has aprendido y que te ha sido enseñado, pues sabes de quién lo has aprendido y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Va a llegar un momento en el que toda semilla que tú hayas depositado en alguien, que todas las veces que tú invitaste a alguien a la iglesia y tal vez no volvió, que todas las veces que tú les predicaste, aunque sea un poquito, algún día esa pequeña semilla el Espíritu Santo la va a usar para que una generación completa crea en Cristo. Y me encanta porque Dios va a llegar justo a tiempo. Y algo así pasó en mi familia. Algo así pasó en tu familia. Y para los que somos de primera generación, probablemente en el momento donde menos hubieras querido a Dios, fue donde Dios le plació entrometerse en tu vida. Y todavía tú decías: Dios, ¿por qué te entrometes? Y Dios: créemelo, yo sé lo que es mejor para ti. Y me encanta eso. Y yo no sé si todos los que son ya de segunda generación hacia adelante, alguna vez te has puesto a pensar cómo fue que tu familia llegó a los pies de Cristo. Un día pregúntales y vas a descubrir una historia extraordinaria que tal vez tú ni conocías. Porque tal vez para ti el evangelio siempre estuvo ahí, pero siempre hubo alguien que pagó el precio. No levantes tu mano, pero ¿cuántos que fuimos de primera generación al principio tuvimos problemas con la familia? ¿Cuántos de primera generación nos decían: ¿No tomabas tú todos los viernes? ¿No estabas con otra persona que no era tu esposa? ¿No tenías unos problemas con tu temperamento y carácter? Gente nos conoció sin Cristo, pero cuando Cristo entró en nuestras vidas, empezamos a ser transformados. Ese es el primer mensaje que quiero dejar. El segundo: siempre Dios va a poner gente con una fe sincera. Y no sé si te acuerdas del primer versículo que leíamos. Dice Pablo: ¿cómo te recuerdo a ti y la fe sincera que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y que yo sé que tú también la tienes? Dios siempre va a permitir que haya alguien que pueda avivar esa fe, que pueda acercarte al reino. Yo me acuerdo mucho de una historia. Tengo un par de amigos que su abuelita los traía de niños a las clases. ¿Alguna vez has entrado a las clases de niños de Mundo de Fe? Son extraordinarias. Un día sáltate el culto principal y vete a la clase de niños. Buenísimas las clases. Y posiblemente en esa época era o domingo de Chabelo o clases de niños. Pero la abuelita los traía. Se esforzaba por traerlos. Y cuando la abuelita ya no los pudo traer, los hijos insistieron a sus padres para venir. Y entonces los padres, pues en ese amor de bueno, ya, te lo cambio por el parque, ¿no? Los llevaron. Y poco a poco esa insistencia de los hijos trajo y conectó a los padres.
Tú no sabes por dónde va a llegar el evangelio a tu familia. Tú no sabes cómo va a ser la obra de Dios para traerte a ti. Pero lo que sí creo es que siempre vas a encontrar en alguien una fe sincera en la que Dios va a poner a esa persona para que tú puedas inspirarte, para que tú puedas acercarte. Si tú tal vez eres un cristiano de primera generación que no tienes familia que también conozca de Cristo, aquí tienes una familia completa. No estás solo. Yo creo que a veces hemos olvidado que la iglesia, más que un cúmulo de gente reunida un día en específico, es algo vivo, un cuerpo vivo que nos podemos bendecir unos a otros. Así que si no tenías o no creías tener más familia en la fe, te presento a toda la iglesia. Todos somos familia en la fe. Todos podemos darte parte de nuestra fe sincera para seguir alentando tu vida a seguir creciendo. Parte de este mensaje surge cuando hace unos cuantos años sale una canción de un grupo que me gusta mucho, que se llama Elevation Worship y Maverick City. Y ellos escriben una canción, yo creo que muy personal, que se llama Hablando con Jesús, Talking to Jesus. Y te quiero leer algunos párrafos de esa canción, porque la escuchaba y de alguna manera me tocaba. Y dice así un primer párrafo: cada noche en alta voz la abuela oraba, se escuchaba el murmullo. No entendía el hablar, pero me dijo: orar de esa manera es lo que me salvó. Lo deberías intentar. Y ahora sé que es la verdad. Ella hablaba con Cristo, había hablado con Cristo toda la vida. Mis padres me arrastraban a ir a la iglesia cada día. ¿Cómo me molestaban los pantalones? ¿Cómo me hacían sufrir? Me dijeron: un día agradecerás por tener a Dios en tu caminar. Y ahora sé que es verdad. Ahora sé que es la verdad. Ahora yo hablo con Cristo. Gracias a ellos hablo con Cristo. Por ellos hablo con Cristo. Sé que es la verdad. Un día hijos tendré y a Jesús les mostraré. Al verlos crecer, recordaré cómo fue navegando problemas y cuestionando mi fe. Los trataré de convencer que todo va a estar bien. Más que una religión, es una relación. Ven y habla con Cristo, ya que su hijo tú eres hoy. Y me encanta esta canción porque en tu vida va a haber alguien siempre con una fe sincera, dispuesto a ayudarte a crecer. En mi casa, gracias a Dios, tuve una madre que se aplicó. Yo era un adolescente terrible, respondón, grosero, gritón, como todos lo fuimos. Me acuerdo que ella entró un día en un instituto bíblico y clases sábado tras sábado, lo que le enseñaban, yo me peleaba con ella. Y algún día, de tanto amor y tanta misericordia con el que ella me explicaba y me hablaba de Cristo, algún día me convenció. Algún día el Espíritu Santo se reveló a mi vida. Yo quiero decirte una cosa: Dios va a poner siempre a alguien que camine contigo. Así que no te rindas. Si tal vez te has sentido solo últimamente como cristiano, no te rindas. Y el último punto que quiero hablar es este: ahora es tu turno de pasar el evangelio de generación a generación. Y quiero que volvamos a 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 al 7 y dicen así: por eso te aconsejo, Timoteo, que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. En otras traducciones dice de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia está tan necesitada hoy en día de la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que muchos aquí algún día en una velada de oración estaban orando y de repente alguien de la nada se acercaba a ti y te daba un mensaje de parte de Dios. ¿A cuánto les ha pasado?
Yo creo que tú habías estado orando y orando y orando por alguien, y de repente se acerca alguien con un versículo que confirma la promesa que Dios te había dado. Hay algunos que tienen don de sanidad, don de interpretación. Yo te voy a confesar una cosa: mi mamá, yo sé que tiene un don, muy probablemente sea el don de interpretación de espíritus, porque cuando yo era un adolescente muy pecador, alguien, no sé quién, probablemente el Espíritu Santo, le contaba a mi mamá todo lo que hacía. Y había una unción especial, porque no es que se enterara la semana, no es que se enterara los días, era que a veces llegaba a la casa y me decía: Ethan, ¿qué hiciste hoy? Y yo: Jesús. Y me encanta porque yo creo en este versículo. Yo creo que si algo le dice Pablo a Timoteo es: aviva, despierta el don que Dios te ha dado. Hay muchos que dicen: ¿cómo le voy a compartir a mi familia si mi propia vida hacia atrás no es digna de ser un ejemplo? Qué bueno que no es digna de ser un ejemplo, porque ahora con Cristo y el cambio que está viendo en tu vida los va a dejar atónitos. Así que usa lo que Dios te ha dado. Hay muchos que son padres y dicen: ¿Cómo voy a confrontar a mis hijos si yo no soy un buen padre? Nadie somos los hombres o mujeres perfectos, solamente Dios. Así que tómate de Él para poder amar, bendecir, pero sobre todo guiar a tus hijos. Me encanta porque este versículo dice: Dios te ha dado algo, úsalo, porque tus generaciones dependen de ello, de los dones que Dios te ha dado. Y luego dice: porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de cobardía. Yo sé que es una palabra fuerte, pero el mundo hoy tiene miedo. Tiene miedo de lastimar a la gente, tiene miedo de los sentimientos. Dios no te ha dado temor. Dios te ha dado una fortaleza que proviene del Espíritu Santo para corregir. Dice que Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Toma las herramientas que el Espíritu Santo te ha dado para impactar a tus generaciones. El mensaje tiene por título: el Evangelio es generacional. Todos los que somos primera generación, alguien lo hizo por nosotros, gloria a Dios. Pero ahora te toca a ti ser el principio de generaciones completas, porque ahora tú sabes que Dios te quiere usar. Así que quiero ir cerrando este mensaje con 2 llamados. El primer llamado es para los que son de primera generación, para que en verdad Dios te use, te lleve a poder tener una firmeza en el Espíritu, pero sobre todo a poder traer a generaciones a los pies de Cristo, a tus generaciones. Y el segundo llamado que quiero hacer hoy es para los que ya somos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación o más, para permanecer. Porque si algo es verdad, es que el Evangelio, aunque lo podemos heredar generacionalmente, la decisión de permanecer es individual. Y cuántas veces hemos oído gente que viene una generación de generaciones de cristianos que decidieron no permanecer. Y el punto es de que Dios los vuelva a traer así. El punto es de que tú permanezcas. Así que te quiero pedir, si tú eres de primera generación y quieres ponerte de pie junto conmigo, vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de poder, de amor y dominio propio para alcanzar a nuestras generaciones. Jesús, gracias por llegar a mi vida. Gracias por llegar aun cuando no me lo esperaba. Gracias por llegar aun cuando mi vida y mis circunstancias eran un desastre, eran un relajo. Gracias por llegar aun cuando yo no sabía que te necesitaba, pero después de que llegaste a mi vida me di cuenta de la gran necesidad que tenía de ti. Gracias. Gracias porque a pesar de mi terquedad, a pesar de mis pecados, no has dejado de amarme. Y hoy te pido, Espíritu Santo, lléname.
Lléname de ti, porque hay generaciones en mi familia hacia arriba y hacia abajo que necesitan rotunda y completamente de ti. Mis padres, mis hijos, mis nietos, mis primos, mis abuelos, todos necesitan de ti. Úsame, como dice tu palabra, aviva el don que fue puesto en mí. Tal vez a muchos de ellos yo un día llegaré y les daré una promesa. Tal vez yo estaré orando por ellos y me será revelado algo que ellos estaban esperando escuchar, una respuesta del cielo que estaban esperando recibir. Tal vez alguno de ellos tiene una necesidad económica, de salud, y yo oraré por ellos, y sanidad, restauración vendrá a sus vidas. Hoy te pido, Espíritu Santo, lléname, Dios, para que fluye de mi poder, que no tenga miedo del qué dirán. Yo quiero permanecer en tus caminos, quiero ser lleno de amor, y que en ese amor Cristo pueda amar aún a los que me odian, pueda bendecir a los que me aborrecen, pueda ser de bendición a quienes aún no quieren nada conmigo. Y sobre todo, Cristo, dame dominio propio para, Dios, poder reflejarte a ti verdaderamente, no solo con palabras predicarte, sino con mi propio testimonio, que ellos vean el cambio tan maravilloso que Cristo ha hecho en mí, y que ellos lo anhelen, que el Espíritu Santo ponga en ellos un anhelo por una vida diferente. Y aún si tú eres cristiano de segunda, tercera, cuarta generación, pongámonos todos de pie y vamos a orar por permanecer. Si tienes a tus nietos, a tus hijos, ora por ellos para que permanezcan, para que a pesar de las influencias del mundo, para que a pesar de todo el mensaje que el mundo trae, ellos puedan permanecer en la fe. Jesús, en verdad queremos permanecer. Jesús, queremos estar arraigados en ti. No permitas que mis generaciones se pierdan. No permitas que ni uno de mi descendencia se pierda. No permitas, Dios, que lo que tantos años costó se vaya. Sino, Espíritu Santo, pon en nosotros una convicción. Algún día, como Timoteo, cada quien tomará su decisión. Y yo te pido, Dios, que cuando mis hijos tengan la edad, ellos tomen la decisión de seguirte a ti. Que cuando mis nietos tengan la edad, ellos tomen la decisión de seguirte a ti. No permitas que mis acciones, no permitas que mis formas, aún, Dios, y yo he sido de tropiezo para mis generaciones, para poder conocerte a ti, te pido perdón. Y te pido que permitas tiempo y ocasión para restauración de las almas. Así que, Jesús, gracias por lo que estás haciendo en mis generaciones y lo que vas a hacer hacia adelante en nuestras vidas. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra. Levanta tus manos al cielo y decláralo con fe sobre todas tus generaciones, sobre la generación que está falta
del Espíritu Santo. Así que levántalo y grítalo con fe, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Escúchate, iglesia, Él te ama, Él te ama. Dile, Él me ama, Él me ama, Él me